Senador por el Centro Democrático, Alejandro Corrales, muy buenos días, senador. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes que hoy nos acompañan. Un abrazo. Estábamos recordando de nuestros recuerdos casi infantiles el escándalo que hubo en el mundo porque el precio internacional del café llegó a $1 la libra. Y estamos hablando del gobierno del general Rojas Pinilla, estamos hablando de hace 60 años, más de 60 años. Y resulta que ahora el café colombiano, está a $1.03, a $1.04 la libra. Y el café en la bolsa de Nueva York bajó ayer de los 90 centavos de dólar la libra. ¿Esto es que ha caído el consumo o que ha aumentado la producción, doctor Corrales? Esto, doctor Fernando, es que ha aumentado la producción porque el consumo ha venido subiendo entre el 1,5 y el 2% cada año, sostenido, y no ha sido un mal incremento. Pero la producción en los otros países, además de Colombia, ha aumentado significativamente. Pero además, doctor Fernando, y usted tal vez lo mencionaba, en el mundo se ha ido perdiendo la diferenciación por los cafés suaves colombianos y de muy buena calidad. Y de pronto nos quedamos dormidos en los laureles en su momento y no hicimos la gran diferenciación que teníamos que haber hecho. Entonces, los comercializadores comenzaron a mezclar nuestros cafés de muy buena calidad con cafés robustos de muy mala calidad, e incluso arábigos no tan buenos como los nuestros, y le daban al consumidor, cambiándole ese hábito que tenía de tomar un café colombiano, 100% colombiano muy bueno, le fueron empezando a meter en la mezcla un porcentaje de robustas, un porcentaje cada vez más alto, y hemos llegado ya a unos niveles vergonzosos en donde tenemos cafés en Europa donde tienen el 90% de cafés robustas y un 5 o 10% de café colombiano. Entonces, cada vez hemos ido perdiendo participación en la mezcla de esa libra de café. Pero también nos ha pasado, doctor Fernando, que el mercado del café dejó de ser de personas como lo hacían los antiguos dirigentes, cuando Mr. Coffee salía a negociar el café o cuando cualquier gerente tenía que salir a negociar el café, lo hacía la persona, y cada vez hemos caído más en la magia del internet, de los sistemas, y los algoritmos han ido reemplazando a los negocios de las personas. Hoy el 70% de la bolsa del contrato C en la bolsa de Nueva York está manejado por algoritmos y no tiene que ver con negocios reales de personas. Y eso es muy grave porque entonces se ha ido desplazando el negocio en donde se tiene en cuenta lo social, lo humano, la calidad, en donde usted puede exigir ese buen precio, y cada vez más se ha ido yendo a la comoditización del café colombiano, que es un commodity, pero que tenía una diferenciación muy grande. Hoy, lastimosamente, el de nosotros es un café más. Y esto es muy grave porque las grandes multinacionales aprovecharon este caldo de cultivo, Nestlé, Jacobs Douwe y otras grandes, para simplemente hacerle ver al mundo y sobre todo a los productores, a los países productores, que es un commodity que está hoy en exceso en el mundo y que entonces por eso lo pueden pagar a cualquier valor. Eso han hecho y han ido bajando el precio cada vez más, y ahora cuando arrancábamos la entrevista estaba revisando en la bolsa de Nueva York, está a 88.40, ya ni siquiera a 90 centavos en el contrato C de la bolsa de Nueva York está el café. Súmele la prima del café colombiano, que sigue siendo un diferencial interesante, y de pronto logra pasar de $1. Pero esto es un precio que está dejando en la crisis a los países centroamericanos y en la quiebra a los países africanos, que incluso ya a Brasil lo puso por debajo del costo de producción, y esta semana hubo una manifestación de productores en Brasil diciendo que no podían vender café a estos niveles. Esto obviamente hace que en el mercado internacional haya una deshumanización del negocio cafetero y se dé una inequidad, porque ya hoy se está simplemente comprando sabiendo, a sabiendas, porque ellos tienen eso claro, que muchas de las 25 millones de familias cafeteras del mundo van a tener que desaparecer. Pero vengamos a lo local, doctor Fernando. ¿Qué está pasando acá en Colombia? Algo muy delicado. Si usted se va para el sur, no está desapareciendo del todo, pero ya están intercalando los cultivos de café con coca porque no le quieren parar
bolas, ponerle cuidado a esos cultivos que no dan plata, que no son rentables. Y en el eje cafetero central se está demorando la renovación. Y uno dice, ¿y por qué? Pues la causa es que la renovación tiene un costo altísimo, porque usted tiene que soquear los cafetales, resembrar o renovar por siembra, que es muchísimo más caro todavía, y la gente sabe que no va a tener con qué pagar esos costos. Entonces simplemente está dejando envejecer los cafetales. Y esto es una bola de nieve, porque en la medida que se envejezcan los cafetales, la productividad va a bajar, los costos van a subir y menos competitivos vamos a ser. Eso mismo pasó en México, pero en México fue mucho más grave. Allá se erradicó y se erradicó para sembrar marihuana. Y eso puede suceder ahora en Brasil si de pronto las condiciones siguen como están. Esto muestra que en un futuro inmediato, cercano, las producciones no van a bajar porque los cafetales, las plantaciones están establecidas en todo el mundo y se va a seguir cosechando, y los precios muy seguramente van a estar cercanos a lo que tenemos hoy si nada extraordinario ocurre. Pero también muestra que puede llegar a suceder lo que sucedió con el algodón y el cacao, y es que la cadena de suministro llega un momento en el que se rompe porque la materia prima se deja de producir por desestímulo o porque aparecen otros productos mucho más interesantes en el tema económico, como los cultivos ilícitos, o en el caso de Brasil, como los cítricos, la soya y otros cultivos que ellos, como el maíz, pueden trabajar en las mismas tierras que tienen con café. Además, pues porque tienen una tecnología y unos suelos muy diferentes a los nuestros. Por eso es que hoy en Colombia la crisis no va a ser cafetera, y lo hablaba esta semana con un gerente de un banco, me decía, la crisis va a ser financiera, porque ya los cafeteros empezaron a reestructurar sus deudas, porque ya muchos empezaron a decir no vamos a poder pagar. Y un evaluador con quien también tuvimos la oportunidad de conversar decía, mire, la gente está pidiendo que rápido vayamos a los bancos a que manden esas deudas a 5 a 10 años, que miren cómo las van a reestructurar, porque no somos capaces de pagar, decían los cafeteros en esa reunión que teníamos. Esta no es una crisis cafetera, porque usted bien lo sabe que cuando en la economía cafetera se dejan de irrigar 8 billones de pesos y se deja de mover el café, también se deja de mover el transporte, se deja de mover el fertilizante, se deja de mover el comercio, el turismo, que gran parte se hace, los textiles, aumenta la inseguridad, pasan un montón de cosas que obviamente no queremos que ocurran, pero que ya están empezando a dar síntomas de que pudieran llegar a ocurrir. Ahora, la ayuda que el gobierno ha venido dando, doctor Fernando y amigos oyentes, es una ayuda que los cafeteros agradecen y agradecemos, porque hay que decirlo. Al presidente Santos tocó pararle el país para que entendiera que los cafeteros necesitaban ayuda. El presidente Duque sacó una ayuda inicial de 100.000 millones, de los cuales quedaron 95.000, una segunda ayuda de 60.000 y ahora una ayuda de 100.000 millones de pesos. Pero el disparador de la ayuda que este asesor de asuntos cafeteros ayudó a colocar no pudo satisfacer las necesidades reales, porque lo pusieron en 71.500 pesos, que está muy por debajo de los costos de producción. ¿Por qué los cafeteros han aguantado en estos días? Porque la cosecha de Mitaca, la de primer semestre, ya en la zona central, por ejemplo, está en un 60-70% en recolección. Y entonces han tenido ingresos que se vuelven un bálsamo para esa herida tan grande. Pero en menos de un mes o un mes larguito vamos a estar terminando esa cosecha de primer semestre, y la gente no va a tener con qué pagar su fertilizante, sus deudas, mantener su cultivo, ir a hacer el sostenimiento, y ahí la crisis realmente se va a ver, porque el precio disparador, como siempre se lo hemos dicho desde la Comisión de Asuntos Cafeteros que se creó, la Comisión Accidental, al gobierno, tenía que estar más cercano a los 800.000 pesos la carga que a los 700.000, y no fue así. Hay que corregir porque hay un dinero, mientras sacamos el Fondo de Estabilización de Precios adelante, que ya quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, y el cual podría recibir recursos incluso desde las regalías, pero eso es de largo plazo. En el corto y mediano plazo tenemos que ir a subsidiar un precio mientras encontramos salidas estructurales, y la estructural, doctor Londoño, la tienen los países productores, no los consumidores, y tiene que ser un aumento de consumo en esos países. Y usted tocó un tema la vez pasada que me dejó picado y me puso a estudiar. Y le tengo una noticia: acá la capacidad de trilla del país está cumplida, incluso tenemos un exceso de capacidad de trilla, pues podríamos seguir creciendo en producción y no habría problema. Pero lo que nosotros no tenemos son grandes torrefactoras. Y acá lo que tenemos que empezar a pensar es cómo transformar, agregar valor y exportar café
ya tostado, molido y empacado. Acá hay que generar plataformas para que, como es de fácil traer productos de Estados Unidos a través de las plataformas tecnológicas, sea también igual de fácil poner las libras de café de los caficultores colombianos no en el mundo, no en Estados Unidos, sino en el mundo. Aquí hay que transformarlo y venderlo transformado, sino a través de las cadenas como Juan Valdez y el ejemplo que Starbucks ya nos dio, sí por lo menos empacado y vendido en libras de café en el mundo. Mire, me escribía un caficultor esta semana que está haciendo un recorrido por Europa y le da uno tristeza. En Nuremberg está el café, una taza de tinto ya, un tinto, un americano, en 2.8 euros. En Múnich a 3.2. En Innsbruck a 2.7, en Viena a 3,5, en Budapest a 2.8, a 5 euros incluso. Y uno dice, si a una libra de café le sacan entre 70 y 150 tintos, cafés americanos, a esa libra, por Dios, que le están pagando a un cafetero en el mundo y a un cafetero colombiano a menos de 90 centavos, y le sacan los 2.8 por tinto, son casi 200 euros que le están sacando a esa libra de café. Pesos más, pesos menos, se están volviendo millonarios todos en el negocio del café, menos los productores. Ese tema de inequidad lo va a abordar el presidente Duque seguramente en la próxima reunión de Naciones Unidas y en varios escenarios internacionales. Y esperamos que ahora en julio la Federación Nacional de Cafeteros en el encuentro de productores de café que hay en Brasil, porque acá lo que tenemos que hacer es ir a tomarnos ese café en los países productores para bajar la oferta exportable, pero por el otro lado sí tenemos que dar ese paso que nunca se dio en Colombia, lastimosamente, de transformar y agregar valor al café de buena calidad. Hay una noticia buena, una noticia que tenemos que resaltar, y es que salió la resolución del ICA que tanto habíamos pedido y que acá en su programa estuvimos hablando, doctor Fernando, para que el café que ingresa a Colombia por el sur del país, que la gran mayoría es contrabando, y yo lo sigo diciendo abiertamente, así se me pongan bravos en el gobierno cada vez que lo digo, ese café ya hoy tiene que cumplir con la resolución del ICA que exige que venga con menos del 9% de humedad, y eso ha ayudado a que en las últimas semanas no entre tanto café. Hay que complementarla con una medida del Comité Nacional, una resolución para que el café exportado tenga que estar en condiciones entre el 10 y el 12,5%, y se evite que el que entra con menos del 9 pueda ser reexportado. Y eso ha ayudado porque ya los pergamineros lo están sintiendo y dicen, sí, la medida sirve, pero de nada sirve evitar que entre ese café, tener acá un café bueno y seguir vendiendo café como materia prima básica. No, aquí hay que pasar a la transformación, aquí hay que aumentar lo que vende la fábrica de café liofilizado, aquí hay que crear torrefactoras que sean capaces de transformar el café, entregarlo a los caficultores y sobre todo pensar en las plataformas y la forma en que la tecnología nos va a ayudar para que cada caficultor pueda vender el café en el mundo. Si no, aquí vamos a seguir cada 3 o 4 años saliendo a decir que se van a quebrar los caficultores, que hay que ayudarlos, y es dando pañitos de agua tibia. Ahora, gastar por gastar, pagar hoy un sobreprecio, pues sí, va a aliviar la crisis y es necesario y tenemos que hacerlo, pero acá tenemos que hacer una compra pública grande, que el gobierno compre 1 o 2 millones de sacos de café y los lleve a esas bodegas de letras y empiece a transformarlos y empiece a que la Fiscalía, Contraloría, Gobernaciones, Alcaldías, todo lo que tiene que ver con institucionalidad colombiana, compre café colombiano, porque lo que no podemos seguir permitiendo es que en una crisis de estas y con los impuestos de los colombianos listos para subsidiar al gremio que más queremos en Colombia, terminemos subsidiando a los cafeteros de Ecuador, Perú, Vietnam o Brasil, porque todos esos cafés tenemos acá, incluso hasta hondureños tenemos rodando por Pitalito y por todo Colombia. Entonces tenemos que hacer una compra pública muy grande para que salga del mercado internacional y empezar a una campaña que incremente el consumo interno en los jóvenes, como ya lo hizo Brasil. Y en esto, el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, es fundamental. Y aquí hay que hacer una alianza, pero inmediata, con los lecheros, porque ya está el estudio, ya se sabe cómo que se hace y cómo se entrega en el desayuno café con leche, que es de muy buena calidad y muy bueno para la salud de los niños. Si todo esto no se hace como medidas estructurales, pero complementarias todas, ninguna servirá, doctor Fernando, porque usted no puede simplemente darle hoy una plata para fertilizantes y dejar que se queden con el precio, o subsidiar el precio, pero no hacer algo con el contrabando, o controlar la frontera, pero no incrementar el consumo de café de buena calidad.
esto tiene que ser complementario y el gobierno debe entenderlo. Y ese asesor de asuntos cafeteros tiene que dejar de ser terco y el ministro de Hacienda tiene que entender que si no implementamos medidas que tienen costo fiscal unas, pero que la gran mayoría no lo tienen, al tiempo para que sea una medida estructural, seguiremos entonces patinando en el mismo pantanero y no vamos a poder salir, doctor Fernando. Yo creo que se puede, estamos seguros en la Comisión Accidental para Asuntos Cafeteros que con la propuesta que le presentamos y lo que le hemos ido añadiendo, muy seguramente vamos a lograrlo, pero sí necesitamos que esa solución prontamente salga porque ya vamos a terminar la cosecha de primer semestre y la de segundo, que recoge cerca del 60% del café de Colombia, sería el acabose donde no hayamos tomado medidas estructurales, doctor Fernando. Bueno, y en la mitad del camino se perdieron 2 generaciones, como lo decía yo esta mañana, porque el precio promedio del campesino cafetero es de 62 años. ¿Y por qué pasó eso? Pues simplemente porque el café no fue un buen negocio. Y no fue un buen negocio porque no lo supimos vender. Lo supimos producir y no lo supimos vender. Y no vendimos el café colombiano como una exquisitez, como un café gourmet, sino que lo vendimos, como usted dice, como una materia prima y una materia prima básica. Y eso fue lo que hicimos durante 50 años y esa fue la equivocación. Pero lo que corresponde ahora, más que hacer juicios de valor sobre el pasado, que ya para qué, cuando teníamos que librar la batalla, la ganamos, la libramos y poco nos oyeron. Entonces ahora lo que hay que hacer es cambiar todo el sentido de la comercialización de café. Hay que salir a vender el mejor café del mundo al consumidor final. Ahí hay un desafío inmenso para la creatividad de los colombianos. Yo decía alguna vez que si somos capaces de vender la maldita cocaína, ¿cómo no vamos a ser capaces de vender café? Pero claro, hay que vender café, el mejor café del mundo. Y hay un tema en el que el país no repara y al que usted no se ha referido. El problema social político que significa la quiebra del campo cafetero. El campo cafetero es el elemento básico de la sociedad democrática colombiana. Ahí están los grandes valores del país. Y es una zona cafetera que se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta por toda la zona andina, por toda la serranía colombiana o las cordilleras colombianas, casi 600 municipios dependientes del café. ¿Quién habla de eso, senador? De eso, doctor Fernando, no habla nadie porque esos son temas que son incómodos para tocar. Pero mire, la Universidad de los Andes hizo un estudio muy bonito que se llama Café y Violencia y demostró con números, porque es que no es solamente lo cualitativo, lo llevó a lo cuantitativo y demostró cómo en las zonas donde hay cultivos de café la violencia porcentualmente era menor y cómo cuando el café colonizaba zonas que tenían violencia, esta iba disminuyendo. Por eso invertir en café es invertir en bajar la guerra, en generar paz, en generar estabilidad social y económica. Por eso la crisis, como se lo decía ahora al principio, no es solamente cafetera, va a ser económica y social en todos los sectores y eso va a ser gravísimo. Y usted tocaba un tema ahorita de la edad de los caficultores. Yo estoy haciendo un estudio cuando fui extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros y luego cuando fui representante gremial lo seguí haciendo en las entrevistas que siempre realizábamos a los cafeteros en las reuniones. Mire, los jóvenes no se quieren quedar en las fincas por muy pocas razones, pero la primera es que ellos ven a ese caficultor de 62 años, que es el nivel en el que se debería estar jubilando, y ven que ese señor no se jubila y no tiene la menor esperanza de jubilarse como caficultor. Y la segunda es que no ve riqueza, él ve que ese caficultor no pudo cambiar su moto, no pudo comprarse un carro, no pudo mejorar las condiciones. Entonces, a un joven no le podemos pedir que con esa expectativa de vida que tiene él cuando él tiene 24, 25 años y ve a su papá o a su abuelo en esas condiciones, diga qué felicidad, qué rico quedarme acá siendo cafetero. Para eso, obviamente, hay que trabajar. Lo que quedó en el plan Nacional de Desarrollo de la Ley de Piso Mínimo de Seguridad Social es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, doctor Fernando, y que creemos puede servir. Esa Ley de Piso Mínimo salió del gremio cafetero en sus inicios y va a dar un nuevo sistema de seguridad social que en términos generales está diseñado más para el campo que para la ciudad. Ahí podemos hacer algo. Pero el tema de la generación de riqueza tiene que ser otra garantía. Usted no quiere estar en un negocio que da pérdidas. Aquí nadie quiere, como decía el señor Trujillo hace poco
en la República, si no estoy mal, que era que el negocio cafetero era para combatir pobreza. No, señor. El negocio cafetero tiene que ver para generar riqueza, como cualquier negocio en Colombia. Y eso haría que los muchachos se quieran quedar. Si no, no se quieren quedar. O póngales un microbús que dé pérdidas y que genere una pobreza horrible, a ver si ese muchacho quiere recibirle el microbús al papá. Pues no, pero además es que el gobierno ha hecho cosas que van en contra del campo colombiano. Le voy a poner un ejemplo, los programas de vivienda nueva en Colombia. Obviamente son más fácil construirlos en las grandes capitales, en los centros urbanos, en edificios. Es que es mucho más fácil, tanto para el gobierno como para el constructor. Pero que un campesino, hijo de un cafetero, cuando se mete a un programa de subsidio de vivienda del gobierno, le aparezca, estando en Pácora, Caldas, y le aparezca que le entregan la casa en Medellín, fue el gobierno el que lo obligó a migrar. Fue el programa perverso que el gobierno le generó para que lo sacara desde Pácora y lo mandara para una capital a vivir de la pobreza, porque ya tiene que ir a engrosar los cinturones de pobreza. Entonces acá hay que generarlo y lo estamos tratando de hacer con el ministro de Vivienda. Estuvimos sentados en estos días diciéndole, mire, los programas de vivienda tienen que volver a ser rurales, hay que hacer que esa gente se quiera quedar, hay que darles una vivienda digna allá, hay que mejorarles las vías terciarias para que su moto pueda por lo menos entrar y salir. Pero cuando usted les mete unas viviendas acabadas que hizo la federación hace 50 o 60 años y todavía están paradas, porque hay que dar el reconocimiento a esa gente que las hizo muy bien, pero acabadas hoy como están, por unas vías acabadas como las que tenemos, y les dice quédense allá, o les pone un programa de vivienda perverso que les da una casa en Cali, Medellín o Bogotá, pues ellos se van para Bogotá, Medellín o Cali y nos dejan los campos acabados. Hay que volver a llevar la educación, los servicios públicos, las carreteras, la vivienda y el bienestar en general, junto con la salud, a esas zonas rurales, porque así lo han hecho muchos países. Holanda, por ejemplo, entendió que era mucho mejor subsidiar ese campo y mantenerlos allá produciendo que llevárselos a vivir a Ámsterdam o cualquier otra ciudad para tener que pagarle seguridad, empleo, vivienda y todo en la ciudad. No, allá lo subsidia y hay que hacerlo porque es el capital social del país. Ahí se cierra la calculadora y ahí se abre el corazón y se dice hay que mantenerlos porque ellos son los que dan la estabilidad de nuestro país. Y usted mencionaba otro tema que yo no quiero dejar de tocar, si usted me permite, y es que nosotros no comemos uvas francesas. A nosotros nos mandan los vinos franceses. Nosotros cuando alguien tiene la oportunidad de sentarse a tomar un vino en Francia, no le ofrecen un vino con la mitad francés de uvas francesas y la otra mitad de la Unión o chilena. No. A nosotros nos ha faltado sentido de pertenencia, a nosotros nos ha faltado defender lo de nosotros, el café de buena calidad. Acá somos felices comprando café de cualquier calidad sin siquiera mirar. Al ministro de Comercio le pedimos que sacáramos un sello de café 100% producido y tostado en Colombia, para que la gente, el consumidor nos pueda ayudar. Porque claro, el consumidor quiere ayudar y dice, senador, ¿y cómo hacemos pues si en esas bolsas no dice? Yo no sé si estoy comprando el café que usted dijo que era el bueno, el de los cafeteros de Samaná o de Quinchía, Risaralda, pero yo no sé. Entonces hay que hacer cosas acá y eso no vale plata. Ahí es donde necesitamos la mano amiga del gobierno. Y ojo, porque 541.000 familias y 2,5 millones de empleos se pueden volver 541.000 familias con problemas financieros, de endeudamiento, de pobreza y 2,5 millones de desempleados. Eso no le conviene a Colombia. A Colombia no le conviene tener gente ociosa y gente que trabaja en algo legal buscando algo ilegal que hacer. Porque eso sí, los cultivos en el sur siguen creciendo allá, la gente sigue llamando mano de obra y se le sigue quitando el maíz, a la caña y a todo el mundo. Eso sí hay que ir a combatirlo. Además, porque el último tema que hemos tocado acá hoy, tal vez, doctor Fernando, y que creo que nunca debemos dejarlo de hacer, es que ese cultivo maldito está generando una revaluación impresionante en nuestro país desde hace mucho tiempo. Ya es casi que imposible sentarnos a medirla, pero los dólares que el narcotráfico, que son dólares malditos, esos dólares de ese narcotráfico ha entrado acá a Colombia, han atentado contra los textileros, los floricultores, los caficultores, y siguen entrando, y siguen generando problemas, y a eso hay que pararle bolas, hay que combatir con todo el peso y el rigor de la ley, y hay que fumigar con avionetas, y hay que decirlo sin miedo, y a ese señor que estaba hay que decirle sálgase, porque usted está acabando con la juventud colombiana y con la economía legal de este país y con el futuro que tiene esta juventud en Colombia. Usted es un tema muy grueso y muy serio,
Y entonces uno dice, ¿será que la coca tiene que ver con el café? Pues claro, le quita la mano de obra, pues claro, le quita competitividad porque genera revaluación, pero revaluación artificial porque no es la del petróleo y la de los dólares del café, es la de los dólares de la cocaína que se venden y que entran a este país y que han entrado desde hace décadas y que han estado atentando contra la gente buena que ha hecho crecer el país, como son las familias caficultoras de Colombia. Pues socios en esa batalla, la revaluación del peso colombiano es la tragedia para los productores y no solamente para los exportadores, sino también para los que tienen que competir con productos importados baratos. Esa es la tragedia colombiana y eso se llama cocaína. Eso tiene nombre, tiene apellido. Es la cocaína, es la mafia, es el narcotráfico que se apoderó de la economía de este país. Senador Alejandro Corrales, brillantísima su exposición y muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, a usted, a todos los miembros de la mesa de trabajo, muchas gracias y a todos los oyentes que nos acompañan y nos tienen tanta paciencia, un abrazo cafetero desde acá, muy amable.